buenas tardes, gracias por privilegiarnos con su compañía, su sintonía. Una vez más, estamos en las conversaciones por streaming por Universidad de La Serena, en este canal oficial de YouTube. Esta vez vamos a repetirnos el plato porque el día lunes quedó con gusto a poco la conversación con nuestro abogado, Julio Landaeta, que es académico, ¿cierto?, de la Escuela de Derecho y además asesor jurídico institucional. El día lunes a las 11 de la mañana hicimos una edición especial, fundamentalmente para tratar de acompañar y resolver las dudas de nuestros colegas, estudiantes también, en torno a la cuarentena y los permisos de circulación en este estado o en esta situación excepcional que la región y particularmente las comunas de La Serena y Coquimbo estamos viviendo. Como hubo tanto interés y quedaron varias preguntas en el tintero, decidimos retomar la conversación hoy, los días jueves a las 5 de la tarde, que es nuestro horario habitual. Así es que le agradecemos a Julio esta disponibilidad para reconectarse y volver a conversar sobre los famosos permisos individuales y los permisos colectivos y los salvoconductos en periodo de cuarentena en La Serena y Coquimbo. Julio, yo sé que lo primero que tú me vas a decir es, Carola, retomemos que esto está pasando porque hay un estado de excepción, que es el marco que explica los procedimientos. Así que vamos, de nuevo, cuéntanos a todos y explícanos que en realidad los permisos son excepcionales porque lo que está decretado es un estado de excepción donde tenemos que quedarnos en nuestra casa. Sí, hola Carola, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos, académicos, alumnos y funcionarios de la universidad, eh, por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Efectivamente, como tú lo mencionas, el marco de fondo de la actual situación en la que nos encontramos, de restricción de alguna de nuestras libertades fundamentales, está dado por la existencia de un estado de excepción constitucional impuesto por el presidente de la República y que se extendió, se renovó hasta el próximo mes de septiembre. Y eso naturalmente ha impuesto a lo largo del país esta restricción en particular de movilización, que es por la cual tú nos convocas el día de hoy. Y en el caso nuestro, de las comunas de Coquimbo y La Serena, bueno, desde el miércoles de la semana pasada, es que estamos en esta situación de cuarentena obligatoria, que sabemos cuándo ha comenzado, pero no vamos a ver próximamente cuándo ha de concluir. Mientras dure, que lo mínimo entendemos va a ser entre 1 y 2 semanas, ¿cierto? Tenemos que aprender a utilizar una herramienta que es central en estos días y que vamos a reiterarle a toda nuestra audiencia, que se llama comisaría virtual, ¿cierto? Vamos a intentar mostrar esto en pantalla para poder tener todos claridad. Ahí está la URL o la dirección web, comisariavirtual.cl, y se despliega, ¿cierto? Esta primera home o esta primera página. Y aquí el primer tema que se nos alerta, ¿cierto?, de manera prioritaria es que próximamente quienes no dispongan de clave única deben registrarse en esta comisaría virtual con una clave local para obtener los permisos individuales o colectivos o los salvoconductos. Y además dice que es un trámite muy corto que solo dura 2 minutos. Tratemos de explicar estos dos temas. Por un lado está la clave única, que es una clave que uno, ¿cierto?, se enrola en el registro civil y que era un trámite que debimos haber hecho, no necesariamente en cuarentena, pero vimos que no todos tenemos clave única. Eh, Cuéntanos sobre el tema de la clave única y por qué es tan importante que la gente, si la va a tramitar, tiene que hacer el procedimiento yendo a las oficinas del registro civil. Sí, efectivamente se ha suspendido por la presente semana, iba a comenzar el lunes que es recién de esta semana, pero se suspendió la posibilidad de que los permisos se empezaran a aplicar con clave única y está diferido hasta la próxima semana, justamente con el propósito que tú indicas, que nos familiaricemos en el uso de la clave única en relación con la comisaría virtual, que es donde se solicitan los permisos tanto individuales como colectivos. La clave única efectivamente se solicita de manera presencial en el registro civil. De hecho, el instructivo sobre permiso establece que es uno de los varios trámites que se puede solicitar
por el cual se puede solicitar un permiso individual. No toma mucho más tiempo, tú concurres a la oficina del registro civil, estoy hablando en teoría, probablemente en cuarentena va a ser un poco más complicado. Te enrolas, es decir, con tu cédula de identidad, te entregan una nómina que tienes que informar, tus datos más o menos sensibles, de tu nombre, tu cédula de identidad, como ya se mencioné, y la casilla de correo electrónico, que es lo más importante. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo primero es que hay que tener casilla de correo electrónico, sobre todo aquellas personas que no disponen. Aunque no lo crean, hay personas que hasta el día de hoy no tienen una familiaridad o un acercamiento con el correo electrónico, y por lo tanto hay que tener una casilla, porque ahí es donde llega la información que envía el registro civil y con la cual permite activar esta clave única. Y la clave única después se despliega, cuando ya se obtiene, se despliega una página bastante sencilla donde tú pones tu root en la primera parte y luego tu clave, que puede ser, en este caso, alfanumérica, de fácil recordación. Y esto justamente con el objetivo de poder llevar adelante bastantes diligencias. Como el nombre lo indica, es una clave única que permite realizar muchos trámites, muchas diligencias que de ordinario efectuamos en las plataformas de los servicios públicos. Uno de ellos va a ser precisamente el que aspira Carabinero a través de comisaría virtual, que se pueda solicitar para gestionar los permisos individuales. Nosotros como abogados y aquellos colegas que nos pueden estar mirando, estudiantes de derecho nos pueden estar mirando, claro que tenemos una familiaridad con ella porque nos permite subir documentos, por ejemplo, al Poder Judicial. ¿Ya? Pero en este caso esa clave, reitero que es única para muchas gestiones, va a permitir, entre otras, poder llevar a cabo esta a la que tú aludes, en particular los permisos individuales y o colectivos. Entonces lo importante es que todos tengamos claro que esta semana no se está exigiendo la clave única, se puede pedir el permiso con una clave local, ¿cierto? O Así es. incluso con el root, solamente con el carnet de identidad, pero es necesario hacer este trámite y entiendo que quienes lo tienen que hacer, tienen que ir al registro civil y solicitar, por lo tanto, un permiso para ir a hacer ese trámite, ¿o no? Así es, Porque así estamos es, en cuarentena, no es que, así es. porque tengo que ir a hacer la clave única, puedo salir sin permiso. Hoy ¿Cuál día es el tú permiso puedes, que hay que tramitar? claro, hoy día tú puedes hacer esta gestión de pedir permisos con tu número si eres, tienes cédula nacional para chilenos, la puedes solicitar con tu número de RUT, obviamente, y en el caso de quienes posean cédula nueva, esta que es de color azul, eh, con la número de serie que aparece también en la parte delantera. Aquellos que tienen el antiguo carnet, llamémoslo de color amarillo, ¿ya? Para que se entienda, se hace con el número de serie que está en la parte de atrás del carnet. Con eso se puede solicitar el permiso en la página de la comisaría virtual. Yo ya, de hecho, ya he solicitado entre la semana pasada y esta, también he tenido que solicitar algunos permisos. Y el permiso al que tú estás aludiendo justamente es un permiso individual, un permiso temporal individual, que habilita, como el nombre lo menciona, para que temporalmente, dependiendo de ciertos trámites que se realicen, el número de horas que autoriza para que puedas salir de tu casa, de tu residencia y hacer esta gestión. ¿Ya? Pero siempre, como lo mencionábamos el día lunes, hoy día lo volvemos a reiterar, la regla generalísima, como le digo a mis alumnos, es que es solo 2 permisos a la semana. Hay una excepción respecto a qué permisos pueden solicitarse eh, más allá del límite de 2, pero en general son 2 los que tú puedes solicitar a la semana, y entendiendo por semana, a pesar que resulte más o menos evidente, entendiendo por semana que ya que comienza el día lunes y concluye el día domingo. Por lo tanto, como mencioné el día miércoles anterior, se contabilizaba como una semana la semana pasada, y esta es una nueva semana, por lo tanto el lunes de esta semana se te renueva la posibilidad de solicitar, reitero, tus 2 permisos semanales. Es muy importante esto, Julio, porque finalmente como necesitamos pedir la clave única durante esta semana y hay que ir al registro civil, la verdad es que nos queda el día de mañana si es que no la tenemos para hacer este trámite. Porque finalmente la semana va a terminar, ¿cierto?, este domingo y debemos resguardar un permiso para a lo mejor hacer compras, que es lo que habitualmente uno necesita, ¿cierto?, verduras o cosas frescas, y este otro segundo permiso, por ejemplo, para tramitar la clave única a quienes no la tengan.
No sabemos todavía, o yo no tengo claridad si la otra semana va a haber de nuevo esta posibilidad de ir a tramitar la clave única y operar mientras con el carnet de identidad. No sé si tú tienes esa información, si va a ser posible la próxima semana seguir actuando solo con el carnet de identidad. La información que ha aparecido se ha divulgado tanto en la propia comisaría como en la prensa. Efectivamente, da cuenta que solo por esta semana se puede seguir operando con la cédula de identidad en los términos que ya mencionábamos. Ahora, también cabe la posibilidad a aquellos que no cuenten con clave única de hacer, tal como lo dijiste tú en un comienzo, iniciar una sesión local en en la misma página de comisaría virtual. Tampoco tiene en ese respecto una mayor complicación. Hay que dar naturalmente los datos sensibles eh, que dice relación con el nombre, el root, eh, el nombre, el root, el domicilio, y se entrega la información a la misma comisaría. Efectivamente, tal como tú tienes ahí, si te registras Estamos aquí. aquí, exacto, te registras aquí, vas a poder entregar Vamos, entonces cierta información. Muchas vamos a veces ver las personas, si podemos compartir en la pantalla con nuestros telespectadores, y ahí está el registro local, que sería como la alternativa, ¿cierto?, a la clave única, entendiendo a que la este clave registro única. local es solo para este fin, mientras que la clave única permite hacer otras tramitaciones, ¿ya? Exacto, Este registro local, yo el otro día hice el intento yo tengo clave única, pero quise simular un poco para ponerme en el lugar, ¿cierto?, de nuestros telespectadores y poder hacer las preguntas pertinentes. Claro, el RUN finalmente es el número de la cédula de identidad, y el claro. número de serie, dependiendo, como tú lo has dicho, si es en la cédula antigua, es amarillita, está en la parte trasera, y para quienes tenemos algún problema con la vista, es difícil leerla, pero se puede. Y la cédula nueva, la de color celeste, el número de serie está en la parte frontal y los números son un poquito más grandes. Nos piden el nombre, Los nombres, el apellido, claro, con los nombres, perdón, el apellido paterno y materno. Incluso dice que si no posee apellido materno, deje este campo en blanco. Nos piden también identificar el sexo, la fecha de nacimiento, con una manera específica. Es bien importante esto porque si uno no pone los 4 dígitos del año de nacimiento, el sistema no opera, te vuelve hacia atrás. El claro. domicilio, la comuna, el correo electrónico, y pide confirmar, es decir, escribir nuevamente el correo. Con esos pasos uno Así efectivamente es, se registra y puede operar en la comisaría virtual a pesar de no tener la clave única, ¿cierto? Ese es como el paso eh, más básico, es bien simple, no toma más de 2 minutos efectivamente, a menos que cometamos un error. exacto. Sí, es bastante sencillo, insisto, se entregan los datos sensibles, como nos dice la norma, los que tú explicaste en este momento, casi una suerte de tutorial, si se quiere, y te habilita entonces para solicitar el permiso individual que te va a permitir desarrollar algunas de las labores o los trámites que tú requieras y que están detallados en el propio instructivo. El instructivo se cuida mucho de, como dije yo el día lunes, de ser muy casuístico, es decir, de ponerse en diversas situaciones, escenarios, quizás los más corrientes, los más frecuentes, por los cuales alguien podría solicitar el permiso. Tú tienes ahí, justamente estás poniendo la manito sobre la página que autoriza a descargar el instructivo para permisos de desplazamiento. Y uno, si lo pincha, va a aparecer un documento que está actualizado al 25 de julio, y, comenzó a regir el martes 28 de julio el permiso la guía de permiso. Es decir, ahí está, justamente a mano izquierda, ese que tú estás haciendo. Exacto, ese instructivo, el que se puede descargar, como ya señalé, está actualizado el 25 de julio, entró en vigencia el martes 28 de julio y en sus 19 páginas desarrolla esta idea respecto a qué es lo que se entiende por permiso, lo que es la cuarentena, cuáles son los permisos por desplazamiento, permisos colectivos y los distintos casos en los cuales se va
se podría dar la petición de desplazarse o de realizar alguna gestión. Y ahí están las definiciones. En esa primera página efectivamente están las definiciones de lo que se entiende por cuarentena, como decía, por salvoconducto, por cordón sanitario, etc. Eso es muy, muy importante, sobre todo, aquí me voy a poner un poco al profesor de Derecho, muy importante naturalmente para poder tener claridad de qué es lo que estamos hablando cuando se emplean a lo largo del instructivo esas expresiones. Así es. Entonces, es importante que más allá de la orientación que les podamos dar hoy día en el programa, también pueden encontrar información de manera autónoma, ya lo saben, en comisaría virtual, instructivo para el desplazamiento o para desplazamientos, y ahí está esta guía de 19 páginas actualizada. Y lo otro es que es muy importante, creo yo, es que esto efectivamente va teniendo cambios, y al tener cambios hay que estar atento a las noticias o a las nuevas actualizaciones. Esta es la última actualización del 25 de julio. Vamos a las preguntas, ¿te parece? Para Sí, que claro. podamos ir hablando con nuestra teleaudiencia. Pregunta Flor Carvajal Olivares. ¿Cuántos permisos se pueden solicitar por día? Uy, habíamos hablado de cuántos a la semana. ¿Se pueden, se pueden pedir 2 permisos por día? No, solamente puedes pedir 2 permisos, Flor, a la semana. Por lo tanto, si tú quieres utilizar tus 2 permisos el día de hoy, uno para hacer una gestión bancaria, llega a la casa y después dice, bueno, se me acabó el tiempo, voy a ir a comprar al supermercado, va a agotar sus permisos por lo que resta de la semana. Entonces, si lo pide hoy día, que es jueves, no va a poder utilizar ningún permiso hasta el próximo día lunes. ¿Pero podría pedir 2 en un mismo día? Es posible pedir 2 en un mismo día. Ha acontecido, tengo conocimiento de algunos amigos que han solicitado por distintos motivos, naturalmente, y lo han agotado esa misma. Ocurrió, por ejemplo, la semana pasada, como decíamos, que era una semana más corta, porque empezó la cuarentena el miércoles, concluyó el domingo y se solicitó permiso para hacer una distinta gestión en un mismo día. Eso como regla general en todo caso, porque como mencionamos, hay 3 excepciones en las cuales es posible solicitar permisos, permisos más allá del límite de 2, que es el caso que la propia norma contempla, lo indicábamos también el día lunes, aquellas personas que tengan discapacidad, personas relativas a salida de personas con trastorno del espectro autista u otro tipo de discapacidad cognitiva. Segundo caso, en el caso de donación de sangre o aféresis. Y el tercer caso respecto al cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad, donde no hay este límite al que estamos aludiendo. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Nos queda claro entonces, podemos pedir 2 en el día, pero ahí nos agotamos todo nuestro stock de permisos de la semana. Eso para Flor que nos estaba preguntando. Tenemos aquí otra pregunta de Arlene Orellana y dice, no me queda claro cuántos permisos exactos puedo pedir a la semana. Si pido permiso un día para pasear a mi perro, ¿me queda solo un día para salir de compras o sigo teniendo 2 permisos para comprar? Profesor Arlín, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, los permisos son solo 2 permisos a la semana para alguna de las gestiones que se mencionan en el propio instructivo. Ahí es donde uno tiene que seleccionar naturalmente cuáles son los permisos para la que va a realizar. Reitero, uno podría decir, voy a ir mañana viernes a realizar una actividad al centro de la ciudad, al banco, voy a pasar a la FP a propósito de la situación que actualmente estamos viviendo, y dentro del espacio del límite horario, que es muy importante volver a remarcar. Ese espacio de tiempo al que estamos aludiendo es aquel que va entre que se comienza el permiso y se debe regresar al hogar. Y ahí se agota derechamente el tiempo. Y después, si uno pide un nuevo permiso para, por ejemplo, ir a comprar, va a tener que solicitar otro permiso, pero no es que yo tenga 2 permisos, por ejemplo, para pasear al perro, tenga otros 2 permisos para poder ir a un banco y otros 2 permisos para ir al supermercado. No es así. No está contemplado de esa manera. Y reitero, a pesar de sonar majadero, estamos en un estado de excepción constitucional que habilita al presidente de la República a restringir ciertas libertades que de ordinario no las tenemos restringidas, y es por eso que entonces esa libertad de tránsito se encuentra menguada, se encuentra acotada a casos muy particulares que son tratados y abordados así en este instructivo.
Tenemos otra pregunta. Angélica Fuentes Valenzuela pregunta, si salgo sin permiso, ¿me cobran una multa? Parece que es más que multa, ¿cierto? Sí, buenas tardes, Angélica. Hay un interesante, voy a responder derechamente y después voy a hacer un pequeño comentario. La norma el día de hoy está modificada a partir del mes de junio, está modificado, se elevaron las multas que se imponen, incluso un mismo hecho puede ser constitutivo de delito eh, por parte de la autoridad. Y en tercer lugar, hay circunstancias que agravan esa responsabilidad al hecho de en cuarentena no respetando estos permisos. Recordemos que hemos escuchado en la prensa, en la televisión, de fiestas como comillas clandestinas, en las cuales ha habido personas detenidas, y justamente ¿por qué? Porque se infringen disposiciones del Código Penal en orden a través de evitar el contagio. Bueno, con esta manera, al hacer fiestas se aumenta la posibilidad de contagio y esa es una circunstancia que agrava la responsabilidad, una materia que los profesores de Derecho Penal, por cierto, manejan mejor que yo. Eh, pero en este punto es interesante porque esta denuncia que se hace por parte de la autoridad finalmente es conocida por la Fiscalía y quien impone las sanciones, ya sea de multa o bien privativas de libertad, van a ser los tribunales. Es decir, no es que el carabinero le va a dejar, voy a inventar, 30 días preso, por ejemplo, o 30 días detenido. Eso lo tiene que ver una autoridad jurisdiccional, lo ven los tribunales de garantía a este respecto. Y es interesante la pregunta que se hacía también, porque esto fue objeto hace muy poco de un requerimiento por parte de una jueza en la ciudad de Santiago que solicitó al Tribunal Constitucional que se pronunciara justamente respecto a este punto al que estamos aludiendo, en orden a sancionar, si es sancionable penalmente no portar un permiso y consecuentemente entonces imponer multas o penas privativas de libertad. Un tema, reitero, que va a ser zanjado en cuanto a su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Ok, pero finalmente, claro, un tema es la sanción y otra cosa finalmente es el sentido social, ¿no? De sentir que esta es una Así medida es. para cuidarnos y que cuando evitamos salir, lo que estamos haciendo es evitar contagiarnos nosotros y contagiar a otro en caso de que nosotros seamos, ¿cierto?, portadores del virus sin síntomas, como bien lo ha explicado nuestra epidemióloga, la señora Paola Salas, a quien también hemos tenido invitado al programa en varias ocasiones. Entonces, sigamos con otra de las preguntas. Es bien interesante porque este es un telespectador que aprovecho de saludar. No conozco a Manuel Navarrete, pero nos sigue con bastante frecuencia y nos cuenta parte de su caso. No es una pregunta, es un caso que nos va a abrir la posibilidad a un tema que no hemos tratado. Dice, yo tengo varios equipos en terreno, uno en construcción, otro de una clínica y uno de comunicaciones. Ha sido todo un lío el tema de los cordones sanitarios, ya que hay que sacar eh, permisos, me imagino, diurnos y nocturnos, y además colectivos. Entonces, hagamos esta distinción entre los permisos diurnos y nocturnos primero y probablemente después vemos el tema de lo colectivo. Bueno, los Los permisos permisos, son... sí, los permisos a los que estamos aludiendo en general son para realizar labores estrictamente, los permisos temporales son aquellos que te permiten realizar ciertas labores que uno determina cuáles, pues, para qué los necesita, pero no habilitan para poder ser empleados en toque de queda. Recordemos que el toque de queda comienza a las 22 horas y se extiende hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Por lo tanto, no porque yo tenga un permiso voy a poder individual y haberlo sacado a través de comisaría virtual, voy a poder emplearlo en toque de queda. No es así. Para eso se requeriría entonces un salvoconducto que va a permitir Ajá. poder ser utilizado efectivamente también con posterioridad durante el toque de queda. Ahora, eso lo relacionado con el salvoconducto que permite poder desplazarse entre cordones y poder ser utilizado en horario de toque de queda está más restringido todavía, está mucho más acotado la posibilidad. Lo tiene que solicitar la persona que va a trasladarse. Como decíamos en su momento, igual que el permiso individual es personal, solo de la persona que lo está solicitando, es único, no cabe la posibilidad de utilizar otro permiso que se le parezca y es intransferible. O sea, no puedo yo obtener un permiso para mí y entregárselo a un tercero. Y son
Para tratamientos médicos, la duración es 12 horas. Realización de trámites funerarios, la duración es 5 horas si es en la misma región, 24 horas si es en otra región. Y para mudanzas, que en ese caso es de 24 horas o de 48 horas si es en otra región, 24 en esta región y 48 en otra. O sea, si te fijas, son solo en tres escenarios. Y el permiso colectivo es distinto, porque ahí efectivamente es quien lo solicita, lo hace para que sus trabajadores deban prestar presencialmente sus servicios en el lugar de trabajo. Ahí se extiende por 7 días, hay distinto el concepto de semana, por eso que hacía la salvedad el lunes de esta semana, y lo vuelvo a reiterar ahora. Un permiso colectivo por 7 días supone que si lo pido hoy jueves, se extiende hasta 7 días después, no expira el día domingo. Y al momento de solicitarse es cuando se debe indicar si se va a utilizar durante el día o durante en horario nocturno. Ahora, el tema de los permisos colectivos, claro, Manuel Navarrete indica que ha sido un lío porque efectivamente no es tan fácil y hay algunas dudas que también plantea aquí la profesora Arlene Orellana y que tiene que ver tanto en el individual como en el colectivo con el destino. Eh, Piden cuál es el lugar como de origen que uno entiende en la residencia habitual y el destino, pero en el destino, ¿qué se pone? La dirección, la comuna, si tengo más de un destino, pongo todos los destinos que pretendo hacer en ese tiempo. En el caso de los permisos individuales es poco tiempo, 2 o 3 horas, uno no alcanza a poner tanto. Pero en el caso de los permisos colectivos para empresas, a veces, como el caso de Manuel Navarrete, hay que trasladarse entre comunas o pudiese necesitar tener varios destinos. ¿Cómo se resuelve eso? El permiso único colectivo, vuelvo a reiterar, es para prestar servicios de manera presencial en el lugar de trabajo, porque así se estima, y no puede ser para cualquier tipo de actividad económica, sino que son solo aquellas que están detalladas, puntualizadas en el instructivo. Por lo tanto, si mi actividad, el desarrollo de esa actividad no está contemplada allí, no se puede efectuar, no se puede realizar. Piénsese, por ejemplo, cafés, restaurantes, pubs, Ujú. alguna discoteca, ¿ya? No pueden prestar servicio, no están contemplados en la guía, por lo tanto no están habilitados para poder prestarlo. Y en relación a lo que señalas con el destino, uno tiene que entender que sería el lugar donde van a prestar efectivamente los servicios. Entonces yo me traslado desde mi casa, ubicado en A lugar, y los servicios van a ser prestados, por ejemplo, en X lugar, que es donde está situado por parte de mi empleador. Y ese es el lugar que debiera hacerlo. Ahora, en el caso que tú planteas en relación con un permiso individual, voy a poner, disculpa que sea autorreferente, pero voy a ponerme de ejemplo. Yo señalo, vivo en tal lado, ¿ya? Y me traslado a comprar al supermercado. No tengo que poner la dirección, no tengo que decir exactamente avenida tanto, número tanto. Yo puedo decir, voy al supermercado al supermercado del Elefante, ¿ya? Y en ese caso es ubicado en Panamericana Norte-Sur. No es necesario que me sepa Ya. la dirección. Ok, podría poner una referencia, un punto referencial, supermercado, por ejemplo. Perfecto, mira, aquí además, esta es una pregunta súper interesante de nuestra colega Jennifer Araya, con quien estamos en ardua conexión. No nos hemos visto presencialmente, obvio, pero trabajamos de manera virtual. Jennifer dice, hola, si no tengo un trabajo indispensable, o sea, no estoy en este listado, ¿cierto?, de actividades laborales que están con permiso excepcional, pero tengo una emergencia laboral y necesito movilizarme hasta allí. ¿Existe la posibilidad de que mi empleador pueda pedir un permiso solo por esa situación puntual? Existe la posibilidad, si es que se está dentro de las actividades a las que se menciona por parte del propio instructivo, ¿ya? Eh, si yo estoy, si yo estoy en mi casa, no estoy prestando servicios, pero por una emergencia, como ella lo plantea, no sabemos cuál, pero hay una emergencia laboral, tiene que desplazarse
hacia donde de ordinario, sin cuarentena, estaría trabajando, tendría que efectivamente solicitarlo a través de su empleador y señalar, él tiene la potestad del empleador de señalar cuáles son la nómina de los trabajadores que van a ir y que van a prestar este servicio. Ahora, lo más probable que dado la emergencia que ella establezca cuáles son las horas que lo irá a hacer, en qué horario, si será diurno o será de noche, no lo sabemos. Esa es una posibilidad que puede poner el propio empleador. Eso se debe detallar en el formulario, pero lo va a tener que solicitar la persona del empleador o quien el empleador haya comisionado para que lo haga. Y recordemos que no es que cualquier empleador pueda pedirlo, sino que tiene que estar dentro del listado que está autorizado. Y en ese caso, Manuel Navarrete nos dice que ahora el sistema está un poco más sofisticado porque pide el código de la actividad económica. Y de hecho se hace un match entre el código o la actividad económica que yo declaro y la que está registrada en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, Exacto. al hacer esta conexión, ¿cierto? Esta consulta, si hay afinidad, entonces puede seguir adelante con el permiso, si no, el sistema lo rechaza. Exacto. Esa es por lo menos la experiencia que yo estimulé hace unos días. Así es, sí. Y eso, los códigos tampoco son para quienes de manera frecuente no tengan familiaridad con la página del Servicio de Impuesto Interno al que tú aludes, también puede ser un asunto difícil de poder pesquisar. Pero como en general quienes solicitan los permisos son los empleadores y conocen el código de su actividad, lo pueden hacer. Pero si se lo solicitaran, lo encomendaran a una tercera persona que no tiene cierto grado de cercanía con la página web del Servicio de Impuesto Interno, puede ser un poco más difícil. Ujú. Pero es así Mira, como lo plantea el señor Navarrete. claro, y él dice incluso en lo personal, o sea, en su caso, lo que me ocurre es que uno de nuestros negocios es una clínica. Claro, él es una empresa que presta servicios. Entonces, eso es lo que estoy tratando de entender de lo que él dice. Entonces, claro, si yo voy a inventar, porque de verdad que no sé a qué se dedica, pero supongamos que él tiene una empresa de servicios de aseo. Entonces su personal tiene que ir a la clínica donde presta el servicio, pero probablemente también a su oficina corporativa. Entonces dice, en lo personal me ocurre que uno de nuestros negocios es una clínica, pero cuando termina la jornada lo hacemos desde el edificio corporativo que es diferente a la clínica. El otro día me controló Carabineros, e igual fueron súper comprensivos, pero me genera duda porque no está en el mismo sitio. Claro, efectivamente, lo que tú decías, ¿no? Uno puede declarar dónde trabajo, pero a veces no es el lugar físico de trabajo de la empresa donde yo presto ese servicio porque mi empresa es una prestadora de servicios a su vez. Así es. Sí. ¿Ahí queda el criterio del carabinero o cómo? Lamentablemente, como en otras oportunidades, entramos en terreno de subjetividades, porque puede acontecer que la persona que fiscalice lo entienda como lo plantea el señor Navarrete, pero puede ocurrir que otro oficial sea más apegado a lo que establece el instructivo y aquello no se cumpla y tengamos que dar las explicaciones ante los tribunales respecto a la situación que ocurrió para evitarnos el cobro de la multa. Pero justamente lo que se busca con los instructivos y con las reglas, y esto en general nos pasa a nosotros los abogados, es esto, que sean objetivas, que sean bastante reglas que sean fáciles de evitar el tema de la subjetividad o las interpretaciones. Y eso, a eso no siempre se cumple. Tengo acá ahora otra pregunta sobre permisos individuales, pero antes me había llegado por interno una que también tiene que ver con quienes prestan servicios más bien colectivos o desde una pyme, por ejemplo. Dice, ¿cómo lo hago si tengo un delivery de tortas? Em, ¿Cómo lo hago para que las personas que trabajan conmigo tengan este permiso? ¿Es a través del permiso colectivo? ¿Tengo que estar establecido como negocio o no está en la lista el delivery de tortas como una actividad esencial? Ya, en el caso ahí se plantea por parte del propio instructivo. ¿Ya? Una cosa es el permiso para repartidores que prestan servicios de distribución de alimentos, medicamentos, tipo de bienes que el propio instructivo reconoce como esenciales de uso doméstico
a través justamente de plataformas de delivery, y que lo habilita este permiso para circular justamente por sectores que están en cuarentena. Y tiene ciertas características ese permiso. Entonces está, por así decirlo, desacoplado del el permiso colectivo. Es un permiso especial. Es un permiso especial, válido solo por un día, hasta las 24 horas. Y en este sentido tienen que, las personas que lo solicitan tienen que tener su cédula de identidad. Otra cosa distinta es el permiso, como estábamos mencionando recién, el permiso colectivo, porque si forma parte de alguna actividad que requiera el reparto o transitar entre distintos lugares, en distintos territorios, claro, por ejemplo, lo contempla el propio instructivo, aquellas personas, aquellas cuadrillas de emergencia, de servicios de telefonía, de servicios de luz, en que efectivamente van a tener que desplazarse por distintos lugares. Pero insisto que es diferente la situación de lo que dice relación estrictamente con el delivery, en el caso que plantea ella, por ejemplo, del repartidor de torta. Uno debiera entender entonces que debiera estar en una plataforma de delivery y solicitar entonces que alguien vaya a dejarlo, pero son cuestiones distintas. Uno es el que produce la Ok, torta y otra cosa es la persona que lo va a transportar y lo va a llevar. así es. Y bueno, insistir mucho en que finalmente estos también tienen que estar establecidos. O sea, si yo tenía, no sé, por decirlo de alguna manera, hacía producción de pay de limón o de galletas y los vendía como entre amigos o en un barrio, claro, eso no está como una actividad comercial, ¿cierto? Establecida, por lo tanto no va a tener permiso. Bueno, cerremos ese bloque y vamos Sí, al tema de nuevo del permiso individual. Aquí tengo una pregunta de señora K, dice Mrs. K. En caso que agote los dos permisos y me surge una emergencia médica, ¿existe alguna excepción para que no me multen si es que me sorprenden en ese traslado? ¿O no hay que pedir permiso para emergencias médicas? no hay que pedir permiso, señora, acá para emergencias, urgencias médicas, lo señala expresamente el instructivo. No se requiere el permiso de ningún tipo para acudir a una emergencia médica o a la necesidad de socorro o auxilio de los policías, como nos dice el instructivo. Por lo tanto, frente a una emergencia de esta naturaleza, el solo hecho de que ocurra y usted se traslade y tenga que ir a alguna clínica, algún servicio asistencial, un hospital, va a servir de suficiente validez o de respaldo para entender por qué tuvo que desplazarse. No lo está haciendo por otra cosa que no sea justamente porque ocurrió, y ojalá que no ocurra, una situación de emergencia en lo médico. Pero si va a ir a ver al papá que se accidentó y que llamó por teléfono porque era necesario que alguien lo ayudara, no tengo la emergencia médica yo, sino que la tiene otra persona, que en este caso es mi Ujú. padre, entonces vamos a nuevamente caer en que la persona que fiscalice tendría que entender una situación de ese tipo, porque no es personal, no la esté viviendo yo, sino que la vive un Exacto. tercero que vive solo y que necesita a lo mejor de mi apoyo. Eso yo creo que también puede ser perfectamente entendible, pero caemos, reitero, en un terreno subjetivo, porque no es mío, sino que es de otra persona, que puede ser mi pariente. Así es. Mira, quiero llevarte a un tema que nos afecta como comunidad universitaria y que tiene que ver con los permisos para donar sangre. Probablemente ya gran parte de nuestra comunidad sepa que tenemos una de nuestras colegas que está internada en el hospital y que requiere dadores de sangre. Nos referimos a la funcionaria de la Escuela de Ingeniería en Alimentos, la señora Solange González, y bueno, hemos tenido la colaboración de parte de nuestra comunidad, pero también hay dudas. Ok, yo quisiera ir a donar sangre, ¿qué es lo que tengo que hacer para contar con este permiso y no sufrir las consecuencias de una multa, por ejemplo? En primer lugar, este es uno de los casos en los cuales es uno de los 3 casos que mencionáramos respecto a la excepción de los 2 permisos a la semana. Este permiso es adicional, se adiciona, se agrega a los 2 permisos que tenemos a la semana. Este es un permiso que es de donante de sangre para personas que dice la norma que cuentan con hora reservada en un centro de donación habilitado. Por lo tanto, no es que Ok. yo me avisaron, oye, puedes ir a donar sangre y yo voy y lo hago. Según la normativa, tendría que tener la hora reservada.
tiene una duración, dice, de 4 horas para el donante de sangre y se puede solicitar una vez cada 90 días. Y en caso de donación de aféresis, el permiso es de 6 horas y se puede solicitar una vez cada 15 días. Yo no soy del área de la salud, pero entiendo que el tema de la aféresis es separar las plaquetas, dividir las plaquetas del plasma para después volver a ingresar en el cuerpo del donante la otra parte de la sangre que no se va a utilizar. Eso entiendo que lo que yo entendí de lo que es la aféresis, pero reitero, no soy del área de la salud. Entonces, para que tengamos claridad, las personas que nos están escuchando y que pueden y quieren ser donantes de sangre, en este caso a nombre de la señora Solange González Mancilla, que es nuestra compañera que se encuentra en una situación delicada de salud, tienen que primero agendar su hora. Eso es Así lo que es. corresponde y yo les quiero Esto, reiterar que el teléfono para agendar la hora es el 5123-33268. 5123-33268. Este es el teléfono del banco de sangre y ahí el personal le va a entregar una hora y un día en el que pueden ir a hacer la donación. Y con esa evidencia, entonces solicitan un permiso para poder ir a donar sangre, o no estoy tan segura que soliciten el permiso o si simplemente pueden portar esta documentación con la agenda. Ahí, Julio, no sé si tú me puedes orientar. claro, hay que solicitar el permiso justamente para donantes de sangre con la hora reservada. El sistema pedirá dónde se va a trasladar. Ahí hay que sí ser más preciso a Más dónde se va. preciso. Exacto. Y se tiene una duración de 4 horas para el donante de sangre. Pero hay que Ese es un solicitarlo. salvoconducto, ¿no? ¿O es un permiso? No, Parece que es un el mismo salvoconducto. caso que estamos analizando son permisos temporales individuales. Ah, ya. Un permiso Ok. temporal individual y que está contemplado en el instructivo para poder donar sangre, como mencionábamos recién. Entonces, bueno, les reiteramos esto, que si están disponibles y lo pueden hacer, consideren que no van a ocupar uno de sus 2 permisos a la semana, sino que Así este es. está liberado de esa condición y por supuesto nuestra colega y su familia se los va a agradecer muchísimo. Tenemos una pregunta más. Rodrigo Urquieta, ¿los permisos para celebrar matrimonios son solo para fechas tomadas con anterioridad o se pueden solicitar nuevas fechas de matrimonio ahora y solicitar los permisos? Ya, lo primero que agradezco la consulta, lo primero que hay que establecer que el permiso es para matrimonio civil o acuerdo de unión civil. Por lo tanto, matrimonios religiosos no están contemplados en el instructivo, solo para aquellos, reitero, que se realizan ante el oficial de registro civil o bien para acuerdos de unión civil. Dicho eso, este es un permiso que se solicita por una sola vez con perdón, con el carnet de identidad de ambas personas que están contrayendo, por lo tanto es necesario conocer la fecha con anterioridad y puede acompañar a la pareja que está contrayendo matrimonio o el acuerdo de unión civil hasta un total de 10 acompañantes. Y tiene una duración de 4 horas. Por lo tanto, si yo voy a acompañar en ese matrimonio, actuar por oficial como testigo o meramente un acompañante, el total de acompañantes vamos a ser 10, vamos a tener que acompañar el número de RUN de ambos contrayentes, o sea, de las personas que van a Ujú. prestar su consentimiento para casarse o unirse, eh, y se solicita por una única vez naturalmente y dura 4 horas. Y yo entiendo también que la pregunta iba por el lado de la persona que se va Sí. a casar. La Ajá. persona que se va a casar naturalmente tiene que tener la hora agendada previamente por el registro civil para poder hacer la gestión. Y ahí en este caso la norma no contempla que la ceremonia de matrimonio civil por parte de los contrayentes requiera de un permiso. Ya. No lo considera. Se pone en el escenario, reitero, de los acompañantes a quienes van a celebrar en este caso el matrimonio o el acuerdo de unión civil. Ok. Te quiero llevar a otro terreno que es bien cotidiano, el tema de las mudanzas. Em, Estamos en cuarentena y resulta que vence mi contrato de arriendo, me vivo en La Serena y había arrendado para irme a vivir a Coquimbo. ¿Puedo hacer esta mudanza o tengo que dejar todo en cero hasta nuevo aviso? Ya, acá la normativa establece que esto es un salvoconducto individual y permite el desplazamiento en cualquier horario. El salvoconducto individual permite el desplazamiento en cualquier horario, incluso un toque de queda, incluye,
incluso habilita para ingresar o salir de cordones sanitarios, sin mayor inconveniente. Nos volvemos a lo mismo que mencionábamos hace un momento atrás, es personal, es único, y solamente puede ser solicitado por quien lo va a hacer. Y en el caso de la mudanza, como son los únicos 3 casos en los cuales se autoriza el salvoconducto individual, el caso de la mudanza incluye a los miembros de la familia que realiza la mudanza como acompañantes del trámite. Y tiene una duración de 24 horas si está dentro de la misma región. En tu ejemplo, de alguien se va de La Serena a Coquimbo, entonces sería 24 horas y 48 horas cuando es a otra región. Y se tiene que acompañar a este respecto una declaración jurada de mudanza notarial. Sí. ¿Y qué pasa si hay, en estos casos, si es fuera de la región, si tengo que pasar por cordones sanitarios o por barreras sanitarias? ¿Nos puedes hacer esta distinción y comentarnos si además hay que pedir otros permisos, además de este salvoconducto, en caso que, por ejemplo, me voy a mudar a Santiago? Ya, lo primero, el caso del salvoconducto individual al que estamos haciendo referencia por mudanza, son 48 horas, si seguimos tu ejemplo, alguien se va a mudar a Santiago, serían 48 horas, que no es lo mismo que 2 días, un tema que también nosotros lo aclaramos a nuestros alumnos de la carrera de Derecho. 24 horas no es lo mismo que un día, hay que dejarlo a ese respecto claro, o sea, 24 horas si comienza a las 16 horas de hoy día jueves, termina a las 16 horas de mañana viernes. En cambio, un Ok, día, para efectos legales, estoy aquí ya 00. aplicando las normas, claro, yéndome a las normas más bien ya del derecho civil, un día, si alguien te da un plazo de un día, comienza a correr naturalmente, si te lo dicen, tiene un plazo de un día, expira a la medianoche el último día del plazo, o sea, tienes hasta las 0 horas de mañana para poder hacer una gestión, por eso que no es lo mismo. Bueno, aclarado esto, entonces, tienes que pedir efectivamente el salvoconducto individual para hacer la mudanza, llevar la declaración a la que hacíamos referencia, la declaración jurada de mudanza notarial, habilita ese salvoconducto individual para poder desplazarse entre cordones sanitarios, pero también tienes que solicitar un pasaporte sanitario. Y ahí ya salimos del ámbito de los salvoconductos y permisos individuales en comisaría virtual, y tenemos que ingresar a la página que también lo decíamos el día lunes, www.c19.cl, donde se solicita un pasaporte sanitario que va a habilitar naturalmente para poder, además de poder desplazarte, dar cuenta de tu estado de salud. Y ahí es interesante porque llega el correo electrónico y se lee con código QR. Para tener que exhibirlo en las respectivas aduanas. El cordón sanitario, lo que tú preguntabas un momento atrás, es una medida que prohíbe el ingreso y la salida de un lugar determinado. Se requiere este salvoconducto individual en algunos casos, volviendo al ejemplo que tú planteabas de la mudanza, o se requiere permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo para asegurar el abastecimiento básico y los servicios esenciales. Y la aduana es una barrera también de control sanitario, un poco menos exigente que la anterior, en un punto para controlar el acceso entre una zona y otra. Nosotros tenemos la aduana sanitaria acá, tenemos fundamentalmente las dos más importantes, son, o sea, la entrada norte y la entrada sur. La entrada norte la tenemos en La Higuera, más o menos ahí como en el retén de La Higuera, el kilómetro 540 aproximadamente, y hacia el sur lo tenemos en Pichidangui, las dos aduanas sanitarias más importantes acá en la región. Ok. Sí, efectivamente, entonces es un poco más complicado. Yo voy a confidenciar que me tocó una situación personal a la que tú me asesoraste muy bien, pero efectivamente eh, yo tenía que traer, y lo quiero contar porque probablemente habemos muchos padres con hijos en edad universitaria que por el tema de la educación online, por lo menos en el caso de nuestra familia, tomamos la decisión de que volviera a la casa y que hiciera el segundo semestre online de manera remota, ¿cierto? Lo estaba haciendo igual remoto, pero en un departamento en Santiago, y entonces me lo quería traer para La Serena y fue realmente difícil. Así es que te agradezco públicamente, Julio, la orientación, pero es complejo porque finalmente, claro, si él estaba solo en cuarentena, tenía que ir yo con familia o con ayudantes para trasladar las cosas. Entonces están los permisos para los acompañantes, hay un número determinado, hay que poner los RUT y hacer este doble trámite, ¿no? Por un lado, los salvoconductos
de mudanza, pero también el tema de los pasaportes sanitarios, que tampoco son tan fáciles y en el caso finalmente, para contarte en qué terminé, no hice todo el trámite para ir y volver, sino que eh, lo trasladamos en una mudanza más profesional, así es que ellos se hicieron cargo de esas posibilidades y él se vino en transporte, digamos, en avión. Y aún así era complejo porque tenía que tener clave única que no tenía para poder sacar el pasaporte sanitario y entrar en el aeropuerto. Así es que para quienes tengan esta situación o están planeando una mudanza, yo les aconsejo informarse con tiempo porque los trámites notariales no son menores. Así es que bueno, eso tema puntual. Y Ese es voy el a amor de retomar una de madre. las preguntas, ese es el Ese es amor el de amor de madre que madre, hace lo sí. que sea. Exactamente. Oye, pero nos quedamos con una última pregunta y que tiene que ver con los funerales, que también es una situación bien excepcional, por cierto, compleja de sobrellevar y además en medio de toda esta situación. ¿Qué pasa si fallece, no sé, un familiar o un amigo cercano? ¿Puedo asistir a un funeral? ¿Tengo esa posibilidad? ¿Lo decide la familia? ¿Cómo se procede en esos casos? Ya, ahí hay que hacer nuevamente dos distinciones. En el primer caso que tú planteas, la asistencia a un funeral tiene que ser de un familiar directo. Lamentablemente el instructivo no pone ejemplos de qué es lo que podemos entender por por un familiar directo, pero cumplo con advertir que la norma así lo menciona. O sea, la asistencia a funerales de familiares directos está permitido, se requiere un permiso individual para la asistencia, cuyo plazo máximo es de 5 horas de libre tránsito si se reside en la misma región del funeral y de 24 horas si el funeral es en otra región. ¿Ya? Eso respecto a la asistencia. ¿Y por qué hago la distinción? Porque el salvoconducto individual, ya no el permiso, el salvoconducto individual, que como ya lo hemos mencionado, volvemos a insistir, permite incluso ser empleado durante el toque de queda, habilita para realizar trámites funerarios. Y de ahí la duración es de 5 horas en la misma región y de 24 en otra región. O sea, tenemos que asumir ahí la compra de en el lugar donde se va a velar, todo lo que diga en relación con los trámites está autorizado a través de un salvoconducto individual, de 5 horas en la misma región y de 24 en otra región. Y reitero, distinto es de asistir a un funeral de un familiar directo, los términos que ya mencioné. Perfecto. Y mira, aquí llega una pregunta que está media difícil, pero te la voy a hacer porque si no después me tiran las orejas la audiencia. Mario Castro pregunta, ¿por qué la decisión de pedir la clave única? ¿Tú En, sabes gener- por qué nos están pidiendo eso? en general, lo que mencionábamos hace un momento atrás, porque, perdón, en general los trámites ante los servicios públicos, la comisaría virtual es un servicio público muy particular, pero sigue siendo un servicio público, requiere que las personas se identifiquen para poder saber primero quiénes son, cuál es su identidad, etcétera. También llevar una estadística de la cantidad de trámites que se realizan, cómo se efectúa, y en Mm, general porque se ha instado a evitar lo que muchas veces al comienzo del uso de la tecnología nos ocurría, que teníamos muchas claves, muchos perfiles, y por lo tanto se ha tratado de hacer una única casilla, pongámoslo de esa manera, donde la cual se pueda redirigir a los distintos servicios públicos, una suerte, si se quiere, de ventanilla única, ¿ah? Sobre la cual se puede realizar una serie de trámites. Entonces, desde ese punto de vista, entonces se está solicitando eso para la comisaría virtual, entendiendo que es un servicio público más, al igual como lo hacemos cuando ingresamos yo lo decía hace un rato atrás, en mi caso como abogado, al portal del Poder Judicial, eh, a otro tipo de gestiones, tesorería, servicio de impuesto interno, etcétera, se está pidiendo entonces la existencia de los datos nuestros a través de la clave única. Ahora, si no se tiene, como lo plantea la persona que nos está oyendo, se puede hacer una sesión temporal
para ese trámite y va a expirar y concluir ahí si es que usted no quiere gastar uno de sus permisos en ir a hacer una gestión al registro civil. Ujú. Tenemos ya para el cierre una pregunta y unos agradecimientos. La primera pregunta, Paz Montesino, dice, al solicitar el salvoconducto para mudanza, ¿este reemplaza el salvoconducto ante notario? No, el salvoconducto para mudanza requiere, como lo mencionábamos recién, acompañar la declaración jurada de mudanza notarial. O sea, en ese sentido, Paz, tienes que ir con el salvoconducto individual más la declaración jurada, como tú muy bien lo mencionaste. Porque para poder trasladarse con distintos enseres, de una región a otra, por ejemplo, en el caso que tú indicabas hace un momento atrás, en tu experiencia personal, se puede prestar para varias situaciones que pueden ser sospechosas, pongámoslo de esa forma, y por lo tanto entonces es necesario aclarar o puntualizar que es para esos fines. Eh, lo mismo ocurriría con el transporte de bienes y servicios. En general se utilizan guías de despacho, se utilizan facturas para poder demostrar el poder desplazarse. Sin El cuarentena nosotros origen de las también, EPS. exacto, y sin cuarentena también nos piden salvoconducto cuando nos movemos de una región a otra, justamente porque se están moviendo bienes y evitar situaciones que puedan ser sospechosas para la autoridad policial, por ejemplo, sea un robo. Entonces, está claro, son de mi propiedad, me voy desde A lugar a B lugar y tengo como acreditarlo. Sí, finalmente yo creo que igual, además de cumplir estos procedimientos, también es importante ser plásticos, dicen por ahí, ¿no? O sea, de la experiencia personal yo te decía, mira, dificultades desde que las normas están hechas para la normalidad. Entonces, a veces desde un condominio no te dejan salir si es que es en un horario determinado, de lunes a viernes. Entonces yo decía, pero estamos en una situación excepcional, no logro conseguir un camión en las horas en que me piden. Entonces todo se vuelve un poco más complejo y Paz, si estás en esa situación, efectivamente trata, en la experiencia que tengo y que me guió Julio en esto, trata de tomar las decisiones con harto tiempo y hoy día existe la posibilidad, para quienes no sepan, de ir a la notaría primero de manera virtual. En internet uno busca notarías online o express y puedes pretomar una hora, lo que hace que el trámite sea mucho más fácil, más rápido y seguro, porque evitas estar en contacto en las filas largas, que es lo que queremos evitar finalmente, ¿no? Así es. Y hay filas. Hay filas, a pesar de que uno cree que no, pero sí, la verdad es que preagendar la hora es una buena alternativa para pedir estas autorizaciones notariales. Y vamos a ir cerrando con Jennifer Araya, que nos había hecho la consulta y dice, gracias por este tiempo para hacer todas las consultas. La primera semana saqué a pasear a mis perros, dice, y me quedé sin ir a comprar. Claro, pidió probablemente dos permisos para pasear mascotas y claro, ya no tiene el tercero, que ha sido una pregunta bien reiterativa, ¿cierto? Entonces, Julio, podemos a lo mejor insistir en estas ideas base de cuántos son los permisos que tengo a la semana individual, em, y cuáles son las excepciones que a este máximo de 2 permisos por persona. Ya. Reiterar nuevamente que es un permiso temporal individual, se puede hacer de manera remota, se puede también hacer de manera presencial. Hay casos en los cuales se requiere la presencialidad, como mencionábamos, y es justamente una de las excepciones por las cuales el permiso no dura horas, sino que dura 7 días, como el cuando se va a cuidar a un adulto mayor o a personas con discapacidad. Es necesario entonces hacer esa gestión de manera presencial, pero en general se puede hacer todo a través de manera virtual. Solo 2 por semana. Esa es la regla general a la que contempla la guía de salvoconductos y de permisos individuales. Solo se pueden solicitar hasta por 2 veces por semana. Eh, no se requiere para urgencias médicas, como decíamos, no se requiere en el evento de ser socorrido o apoyado por la autoridad policial. Son únicos, son personales, son intransferibles, y necesariamente se pueden ser realizados en general por una sola persona, a menos que se autorice poder realizarse ser acompañado por otra persona. Por ejemplo, cuando se hace alguna gestión con un adulto mayor, con una persona con discapacidad, aquellas personas que tengan, por ejemplo, eh, mm, eh, personas con trastorno del espectro autista u otro tipo de discapacidad cognitiva, ahí necesariamente tiene que ir con el acompañante. Pero en general, reitero, son solo 2 por semana.
salvo en estos 3 casos que acabo de mencionar, personas que tengan esta discapacidad cognitiva o del espectro autista, donación de sangre, que ya lo mencionábamos respecto a la colega que está en esa situación, a la que tú aludías hace un momento atrás, y el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad, en que no hay este límite de 2 a la semana. Perfecto. Entonces, de esa manera, reiterando nuestro llamado, ¿cierto?, a la comunidad universitaria a respetar la cuarentena, a colaborar, a cuidarnos todos y, bueno, insistir en la donación de sangre para nuestra colega Solange. Quienes puedan así hacerlo, recuerden agendar la hora. Si no pudieron retener el teléfono ahora, les recuerdo que hay un email que se envió a la comunidad universitaria desde la Dirección de Recursos Humanos, donde están todos los pasos a seguir para poder hacer esta donación. Y también reiterarles o contarles a los que no se han enterado que ya está en funcionamiento, Julio, el laboratorio de procesamiento de muestras COVID-19 que la universidad puso a disposición, como lo han hecho también otras universidades en el país, y que está a cargo del doctor Cristian Ibáñez, con el apoyo, entiendo, de la profesora Karina Stucken y también de Marcela Gatica. Todos ellos profesionales de la Facultad de Ciencias. Las muestras se están tomando a contar del día martes, ya partimos en una mancha blanca martes y miércoles, pero hoy ya es público, es de público conocimiento, así es que aprovecho de contarles a la audiencia y de felicitar y agradecer el trabajo de todos quienes estuvieron detrás, por supuesto liderados por nuestro rector que accedió a esta iniciativa y que ha movilizado recursos públicos, recursos privados, el aporte de empresas, las horas profesionales de nuestros colegas, así que finalmente la universidad puede ofrecerle a la región la posibilidad de procesar estas muestras. Así es que felicitaciones por la iniciativa y agradecimientos a todos, porque todos, desde comprar las pequeñas cositas hasta poder comunicar que esto es posible, va a permitir que la región tenga entonces un estándar, una velocidad de procesamiento de muestras más alta que la que tenía, y eso por supuesto nos va a ayudar a combatir esta pandemia. Así que con esa buena noticia nos despedimos, te doy nuevamente las gracias y los invito a conectarse el próximo jueves con otro de nuestros invitados. Hasta luego, gracias, que estén muy bien.